Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy vamos a desarrollar un tema, una pequeña mancha. A veces cuando vamos a salir a un evento o tenemos algún compromiso importante, nos ponemos las mejores ropas y a veces la ropa clara, blanca, por ejemplo, tiene que estar muy bien cuidada, muy bien planchada, porque es muy fácil de notar alguna imperfección. Cuanto más una pequeña mancha, justamente en el momento en que vamos a salir, nos pasa algún incidente con el café o con algo que nos mancha, y qué complejo, qué tremendo es eso, cuando una pequeña mancha aparece. Y hoy vamos a hablar de algo que aparece como una pequeña mancha, y es una enfermedad llamada la lepra, y que también se compara con el tema del pecado. Una pequeña mancha, cómo afecta la relación con Dios. Así que vamos a comenzar primeramente hablando de la lepra y cómo se trataba en los tiempos bíblicos. Para eso vamos a leer un pasaje donde nos habla de una persona que ha encontrado en su piel una pequeña mancha y tiene que ir. En ese entonces no había médicos, sino que el que tenía que determinar si era lepra o no era el sacerdote, para lo cual él tenía que estudiar cuáles eran los posibles síntomas de una enfermedad como la lepra y cómo aparecía y cómo determinar si realmente era o no era lepra. Así que cuando la persona encontraba una pequeña mancha que se la descubría, inmediatamente acudía al sacerdote o a los sacerdotes de turno para que le dijeran si esa pequeña mancha era un problema o no, si era o no era lepra. Así que veamos el caso cuando aquel que descubrió su mancha en la piel acude al sacerdote para que él determine si realmente eso no es lepra. Dice Levítico capítulo 13, versículo 2. Imaginemos a esta persona que ha encontrado una mancha en su piel y acude al sacerdote. Dice así Levítico 13, 2. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Así que allá acudía el hombre que había encontrado esa pequeña mancha, y allí estaría expectante hasta que el sacerdote determinara si eso podía ser grave o no. Y entonces allí el sacerdote examinaba esa mancha, eso que había aparecido en la piel. Y luego él, si encontraba que esa pequeña mancha podía ser ocasión de algo mayor, entonces se tomaba ciertas precauciones, no emitía inmediatamente un juicio. Hacía como los médicos, nos dan un síntoma, después nos dan tal vez algún pequeño tratamiento y nos hacen volver para ver si eso va cambiando, va mejorando, va empeorando. Y dice allí en Levítico 13:3, dice, ahora vemos al sacerdote haciendo allí su evaluación. Dice Levítico 13:3, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Oh, qué tremendo, cuando llegaba allí ese examen y el sacerdote notaba que no era una simple mancha, no era una simple manchita que había aparecido en la piel, sino que ahora se podía ver la carne viva de la persona. Quiere decir que eso estaba ya afectando, y comenzaría eso a desarrollarse, esa enfermedad, y la lepra comenzaría a invadir las carnes, y ahí es cuando existía el problema. Y como la lepra era contagiosa,
Nosotros nos acordamos cuando estábamos en tiempo de pandemia, si alguna persona aparecía con el virus, inmediatamente se la aislaba totalmente porque era muy contagiosa. Y entonces el sacerdote cuando le decía a la persona inmundo, es como decirnos tienes el virus. Y allí esta persona era excluida, era puesta en aislamiento total porque podía contagiar a otros. Y dice Levítico capítulo 13 versículo 46, dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Allí queda esta persona que ha acudido al sacerdote porque ha encontrado una pequeña mancha, luego de varios exámenes se da cuenta de que es lepra. Entonces inmediatamente el sacerdote lo declaraba contaminado, inmundo, se lo excluía del campamento, se lo aislaba totalmente y esta persona vivía fuera, tenía que vestir de una cierta manera, tenía que actuar cuando alguien venía de una cierta manera, tenía que gritar, no te acerques porque estoy contaminado con lepra. Y entonces esta era una forma de decir inmundo, era como que le decía al otro, para, no te acerques, que estoy contaminado. Dice Levítico 13, versículo 45, dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado, dice con voz fuerte, embozado pregonará, inmundo. Claro, cuando las personas se acercaban, ya lo veían que estaba vestido de una forma rara, entonces ya ahí tomaban precaución, pero a veces no alcanzaban a verlo y entonces el que estaba contaminado gritaba inmundo, entonces la persona se quedaba quieta allí o se iba para otro lado para no acercarse y ser contaminado con esta lepra. Qué situación crítica cuando uno descubre esta situación en su vida, esta enfermedad tremenda que aparecía allí como una pequeña mancha y terminó siendo lepra. Te conté que el pecado tiene el mismo efecto que la lepra. La lepra ocasiona la muerte y bueno, el pecado también tiene su efecto. Y a veces las personas no saben que están contaminadas con el pecado y entonces es necesario que aquel que tenga una visión más profunda de la persona pueda determinar qué hay dentro de nuestro ser. Y ese examen solo lo puede hacer Dios. Y Dios dice en su palabra, dice en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 22. Es la lectura, el escáner que Dios pasa sobre la vida del hombre, sobre todo ser humano. Y dice así, Marcos 7, 21 al 22. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Qué bárbaro, qué increíble es pensar que dentro del corazón del hombre están todas estas maldades que le llevan a la persona a ejecutar esos primeros pequeños pecados, pequeñas manchas, pero luego se van haciendo pecados más profundos, más intensos, y cada pecado que vamos cometiendo nos alejamos más y más de Dios, y es Dios es el que está viendo la mancha de nuestro pecado, cómo va creciendo nuestra vida y nuestro ser se va contaminando, y cada vez nos alejamos más y más de Dios. Y dice allí, por ejemplo, Isaías, hablaba del pecado como si hablara de la lepra. Hablaba del pecado diciendo Isaías 1:6, dice así, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Está hablando del pecado del hombre y está hablando de la contaminación total que hay en el hombre, en el ser humano, por causa del pecado. Así que es bueno pensar e ir imaginando
que así como el leproso tenía que ir al sacerdote para que evaluara su condición, y luego nos damos cuenta de que frente a Dios estamos en falta y estamos contaminados y hemos avanzado en esta enfermedad, que no es una enfermedad del pecado. La enfermedad es la lepra. El pecado es una decisión personal, es algo que uno decide pecar. No es que me pequé porque se me escapó, porque uno peca conscientemente. Esta es la diferencia entre la lepra. La lepra puede aparecer en algún momento y puede dañar a la persona tremendamente, sin que ella lo buscó, sin que ella lo desee. Pero el caso del pecado es mucho peor que la lepra, porque uno decide pecar, porque hace florar lo que hay dentro del corazón, y entonces malintencionadamente peca deliberadamente y se va contaminando a sí mismo, y eso va alejándonos cada vez más y más de Dios. Así que qué tremenda es esta situación. Es más terrible el tema del pecado que el tema de la lepra. Así que vayamos pensando en esta comparación, pero llevémoslo solamente a nuestro pecado, a mi pecado y a tu pecado, que nos han alejado de Dios, y veamos cómo es esto, cómo podemos solucionar este problema que tenemos con Dios, que es este pecado que comenzó con una pequeña mancha. Y al ir pensando en esto que estamos meditando, y esta mancha del pecado que nos ha alejado tanto de Dios, podemos ir pensando que Dios no desea que nosotros sigamos pecando. Él desea que arreglemos las cuentas, que arreglemos este tema del pecado con Dios, para que nuestra vida pueda cambiar, pueda ser sanada. Y cuando hay personas que viven deliberadamente pecando y no quieren arreglar las cuentas con Dios, Dios desea que nosotros tengamos cuidado con estas personas. No es que nos alejemos y los separemos totalmente, sino que no compartamos con ellos el pecado. En el caso de la lepra, el inmundo, el contaminado, tenía que ser excluido para no contaminar al resto. Y en el caso del pecado, uno tiene que separarse del pecado, no del pecador, sino de los pecados que comete el pecador, no tratar de imitarlo, por ejemplo. Entonces tiene que haber una separación. Y Dios nos manda a salir de este sistema en el cual se halla el pecador, que continuamente va cometiendo pecado y se va contaminando cada vez más. Tenemos que apartarnos de estos pecados y no debemos de imitarles. Así que debemos amarlos porque son pecadores, que Dios ama también, pero lo que Dios no ama es el pecado. Nosotros tenemos que apartarnos de ese pecado. Por eso Dios dice allí en 2 Corintios 6:17, dice: por lo cual Dios está llamando a sus hijos, aquellos que ya se han lavado de sus pecados, porque Dios los ha quitado. Y entonces dice: no se contaminen más. Entonces dice 2 Corintios 6:17, por lo cual dice Dios: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es decir, que aquella persona que ha sido sanada de esta contaminación del pecado, que ha sido perdonado por Dios, que Dios ha limpiado su corazón sucio y lo ha puesto blanco, y entonces dice: bueno, ahora no practiques más el pecado, no te contamines. Y si hay alguien que te está invitando a hacerlo, apártate de ellos, no estés con ellos si van a inducirte a pecar. No lo hagas, no estés con ellos. No te separes de la persona como persona, pero sí de lo que él hace, porque el pecado que hace es lo que él está recibiendo como esa contaminación que él tiene, ese deseo, ese apetito por pecar cada vez más, como hablamos, lo que hay en el corazón del hombre. Entonces no debemos imitarles a ellos, debemos buscar a Dios y debemos evitar toda contaminación del pecado. Por eso dice Dios: salid de en medio de ellos. No te contamines. Si has sido salvado, si has sido hecho un hijo de Dios, y entonces Dios llama a los creyentes a apartarnos del pecado. Y dice allí que el pecado, al igual que la lepra, era contagioso. Y a veces cuando uno ve a otra persona pecar
y eso lo contagia y uno desea hacerlo. Pero si ha sido lavado y busca a Dios, él dirá, no voy a hacer eso porque va a ofender a mi Dios. Pero el pecado siempre lleva a buscar aliados. El pecador que peca busca aliados. Y esto pasó allí en el huerto de Edén. Cuando Eva pecó, trató de hacer que Adán también pecara para tener allí un aliado, para que no quedarse sola en el pecado. Y el pecador que peca hace eso, trata de buscar aliados e incita a los demás a imitarles, que era lo que recién leíamos, que Dios nos llama a apartarnos. Así que veamos allí cuando Eva, que peca primero, le da del fruto prohibido a Adán, y Adán toma y recibe también ese fruto, pecando también contra Dios. Dice Génesis capítulo 3 versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que vemos en esta situación a Eva pecando, desobedeciendo a Dios. Esa mancha del pecado apareció, eso la contaminó totalmente, y entonces ella quiso que también su marido comiera para que él también fuera parte de lo que ella había hecho, y Adán, en vez de razonar y decir, no, ¿cómo voy a pecar contra Dios?, comió también de ella, y eso trajo ese pecado, esa pequeña mancha, se transformó en algo monstruoso, porque ese pecado, ese único pecado, esa primer mancha, trajo la muerte. Y así como dice la Biblia, la muerte pasó a todos los hombres. Por eso nosotros enfermamos, por eso morimos, porque la muerte entró allí por una pequeña mancha. Qué tremendo es esa pequeña mancha que después termina contaminando todo el ser. Así que nosotros vamos a morir por causa de esa pequeña mancha allí en el huerto, que fue tremendo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Allí el hombre, cuando pecó contra Dios, allí hubo una separación. Se separó espiritualmente de Dios, porque Dios no puede estar allí congeniando con el pecador que está pecando. Allí hubo una separación espiritual con Dios, pero luego Adán y Eva murieron, vino la muerte física, y cuando una persona viene al mundo, viene separada de Dios por causa de esa pequeña mancha allí en el huerto de Edén. Pero luego esa persona comienza a ejercitar lo que hay dentro de su corazón y comienza a pecar y a ofender a Dios y a separarse cada vez más de Dios. Esa persona luego morirá físicamente y pasará a un lugar que se conoce como la muerte eterna. Y de esto habla la contaminación que trajo el pecado de Adán y Eva, la condenación eterna, la condenación sobre el pecador. Y esa muerte eterna es estar lejos de la presencia de Dios, cumpliendo una condena eterna que jamás se podrá pagar. Todo empezó con una mancha allí en el huerto de Edén, pero vino hasta nuestros días y nosotros nos hemos perfeccionado en pecar y esa mancha nos ha contaminado todo. Por eso esa mancha del pecado en el ser humano no se puede lavar. No hay forma de que un ser humano, que una religión, que haya algo o alguien en el mundo que pudiese sacarnos la mancha del pecado. No sale con nada. Por eso allí el profeta Jeremías le dice al pueblo, ese pecado no sale con nada. ¿Por qué? Dice allí en Jeremías 2:22, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Lo que Dios dice, que el pecado no puede ser quitado por nada. Está hablando de la lejía, que es un producto químico que se usaba para sacar las manchas en las telas blancas, o a veces el óxido que cubría los metales o alguna de las piezas que uno quería que estuvieran limpitas. Se usaba un producto químico, la lejía. Dice que aunque se laven con ese producto químico,
Dice, la mancha de tu pecado no saldrá. Aunque te comas el jabón o te laves y te inundes de jabón, esa mancha de pecado sigue estando porque no se lava de esa manera. Por eso tenemos que ver cómo es posible sacar esa mancha del pecado. Esa pequeña mancha que después se transformó en algo monstruoso y ahora estamos todos contaminados. Cuando Jesús vino al mundo, Él estuvo transitando las calles y se encontró con estas personas que eran leprosas y que ya tenían la carne comida, que ya estaban totalmente contaminados y les estaba esperando la muerte. Vemos el caso de un leproso allí que acude a Jesús. Dice Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, hablando de Jesús, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él, es decir, Jesús, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Algo extraño, extraordinario, sobrenatural, milagroso está pasando en este momento. Primero que un leproso viene a Jesús. Jesús era un ser santo y este leproso no lo pudo contaminar porque Jesús era santo, es santo. Entonces no lo podía contaminar con la lepra. Y no, eso no es todo, sino que Jesús tocó su carne allí, esa carne viva, y no se contaminó. Al contrario, dice que esa persona volvió a ser la misma que era antes de la lepra. Dice que lo sanó completamente al instante. Eso fue un milagro maravilloso. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque solo Dios puede quitar la marca o la mancha del pecado. Y así como Jesucristo pudo curar la lepra, Él también puede quitarte la mancha de tu pecado. Dice que la manera de que Jesús te limpie de todo este pecado, la inmundicia, esta podrida llaga que hay dentro de ti, la única manera es hacer lo que hizo el leproso. Dice que el leproso fue a Jesús, se postró delante de él y le rogó que le limpiara, que le quitara de esa lepra. Entonces Dios no nos va a quitar esa lepra si nosotros primeramente no reconocemos como este leproso que estamos enfermos. Porque este leproso reconoció que estaba contaminado y que le estaba esperando la muerte. Y entonces él necesitó ir a Jesús y reconocer su lepra, su contaminación. Se postró delante de Jesús y le dijo allí, mira mi lepra, dice, mira cómo estoy. Pero dice, si tú quieres, me puedes limpiar. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, que estamos contaminados con el pecado. Tenemos que decirle a Jesús, Jesús, mira, he pecado, he deshonrado tu nombre, estoy todo contaminado, estoy como de los pies a la cabeza como una podrida llaga, que aunque las personas me ven normal, pero dice, tú ves mi pecado, tú me ves como soy realmente, Dios te ve como eres realmente, no como lo que tú te muestras al público, sino que Dios te ve adentro, sabe lo que hay en tu corazón. Y si en tu corazón hay pecado, Él lo ve. Por eso necesitas reconocer que has pecado y ofendido a Dios, como hizo este leproso. Y decirle a Jesús, Jesús, deseo que me limpies. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame toda esta carga de pecado que tengo. Eso se llama confesión. Es lo que hizo el leproso cuando fue sanado. Confesó allí, mire, dice, si quieres puedes limpiarme, como diciendo, estoy sucio, estoy contaminado, pero sé que tú tienes el poder para limpiarme. Entonces el primer paso es hacer lo que hizo el leproso, que fue a Jesús, se postró y le pidió que lo limpiara. Y nosotros podemos hacer lo mismo, confesando a Jesús nuestros pecados, reconociendo que hemos ofendido a Dios, podemos hallar el camino hacia ese lavamiento, de esa mancha que no se puede sacar. Dice Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él, Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que primero una confesión, una rendición total a Cristo, reconociendo que Él puede limpiarnos.
y si Él quiere lo hará, pero necesitamos primeramente nosotros tomar esta acción de ir a Jesús, pedirle perdón, reconocer nuestros pecados, humillarnos delante de Él, postrarnos ante Jesús y hablar con Él y pedirle perdón, decirle: límpiame de esta podrida llaga, de este pecado que tengo en mi vida, quiero estar en comunión con Dios, quiero volver a Dios. Y entonces Jesús dice que en la Biblia que Él tomará su sangre, esa sangre preciosa que derramó en la cruz por el pecador, porque por causa de mis pecados y tus pecados Cristo tuvo que morir para poder limpiarnos, para poder pagar el precio de nuestro pecado, para poder librarnos de la condenación eterna, para sacarnos esa mancha que no sale ni con lejía ni con jabón, pero solamente con una sola cosa sale: con sangre, con la sangre de Cristo. Ese es el único medio de lavación en el cual uno puede ser lavado, es quedar totalmente blancos. Dice allí 1 Juan 1:7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que estamos contaminados por el pecado, no nos podemos quitar ese pecado, no hay forma humana de quitarlo. Pero si vamos a Jesús como el leproso y le pedimos perdón, reconocemos nuestros pecados, se lo confesamos y le pedimos que nos limpie el corazón, ese sucio corazón con esa sangre que Él derramó en la cruz, Él nos dejará limpios como blanca lana. Y ya no habrá en nosotros esa mancha, esa pequeña mancha o esa gran mancha que solo ve Dios y que nos aleja de Él por toda la eternidad. Así que dile a Jesús que tienes esa mancha del pecado, que te has contaminado, que has deshonrado a Dios. Confiesa tu pecado, pídele que con su sangre te limpie de todo pecado y que te haga allí una persona limpia, y que con esa podrás tener comunión con Dios, podrás tener paz con Dios y una eternidad en el cielo. Dile a Jesús: sálvame, Jesús. Quiero vivir eternamente en ese lugar de tremenda blancura, de ese lugar inmaculado como es el cielo. Quiero ir ahí. Entonces ya encontrás la forma de hallar ese perdón, de esa limpieza de tu corazón, y quedará blanco, blanco, porque Cristo con su sangre lo limpiará. Pídeselo a Él, reclámale a Jesús esa salvación, clama por ti, clama para que puedas alcanzar ese perdón de tus pecados. Recuerda al leproso, se postró, reconoció que necesitaba ser limpiado, reconoció que tenía lepra, le pidió a Jesús: límpiame, y Jesús lo limpió. Y entonces a nosotros también nos puede limpiar de todo pecado, y quedaremos blancos, y no habrá esa pequeña ni esa gran mancha en nuestra vida. Así que medita en esto y actúa inmediatamente. Toma cartas en el asunto y no sigas con esa contaminación, que Dios la ve como si fuera transparente, como si tu alma, tu vida fuera transparente para Dios. Él lo ve todo. Así que limpia tu pecado en la sangre de Jesucristo, acéptalo como Señor y Salvador, y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.